Hola, les damos la bienvenida a esta sesión de Aula SEMS HD, en el espacio común de la educación media superior. Efectivamente, hoy conoceremos algunos detalles sobre las reacciones endotérmicas y exotérmicas, Gaby, como parte de tus estudios de química básica. Así que pon mucha atención, ten a la mano tu cuaderno, bolígrafo, tu tabla periódica, tu libro de texto o manuales para seguir este programa, pero sobre todo, disfruta de este tiempo. Te deseamos mucho éxito. ¡Comenzamos! Para mantener nuestra vida, en nuestro cuerpo humano se llevan a cabo de una forma organizada miles de reacciones químicas diferentes, llamadas reacciones metabólicas. En conjunto se conoce como metabolismo. Otros ejemplos que apreciamos y están relacionados con la vida diaria y que vienen referidos a una serie de aportes o pérdidas de energía, como son los clavos oxidados, la fotosíntesis, las baterías, la combustión del gas de cocina, entre otros. La energía y la materia se conservan en el universo. No se crea ni se destruye, solo fluye de un cuerpo a otro. Y en esas transformaciones se perciben distintas formas, como energía cinética en movimiento, potencial en reposo, luminosa que produce luz, química en las reacciones, térmica que produce calor, entre otras. La energía se asocia con la cantidad de calor que se transfiere entre los cuerpos. ¿Qué es calor? Es la transferencia de energía térmica desde un sistema a otro de menor temperatura. La energía térmica puede ser generada por reacciones químicas como la combustión, reacciones nucleares en la fusión nuclear, disipación electromagnética en los hornos de microondas. El calor está ligado al principio cero de la termodinámica, que se refiere que cuando dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que la temperatura se equilibre. La termoquímica es la rama de la química que se dedica a medir e interpretar los cambios calóricos que acompañan a las reacciones químicas, los cambios de estado y la formación de soluciones. Los cambios de calor producidos en los cambios físicos y químicos se miden en un laboratorio por medio de un calorímetro. Una manera de cómo se mide el calor es la temperatura. La importancia de las reacciones químicas endotérmicas y exotérmicas radica en la obtención de nuevas sustancias, pero también en la transferencia para la absorción o liberación de energía que ocurre en ellas. Para entender de mejor manera el proceso de entalpía y las reacciones endotérmicas y exotérmicas, veamos lo siguiente. En este video vamos a revisar los tipos de reacciones químicas según su energía intercambiada. Existe una gran cantidad de formas para producir las interacciones entre los compuestos. Es por eso que las reacciones químicas las podemos clasificar de acuerdo con diferentes criterios. El primero de ellos es clasificarlas según la transformación que se produce en la misma, o también podemos clasificarlas según su dirección. Y por último, las podemos clasificar también de acuerdo con el tipo de energía intercambiada. En este video vamos a revisar las reacciones químicas clasificadas según su energía intercambiada. Recuerda bien que en las reacciones químicas existe una reorganización de los átomos, es decir, hay rupturas y formación de enlaces químicos. Estas rupturas vienen acompañadas con cambios en la energía del sistema, y estos cambios se determinan con una magnitud termodinámica denominada entalpía. La entalpía se representa con la letra H y se mide dentro del Sistema Internacional de Unidades en Joule. Por otro lado, la variación de la entalpía se representa como delta H, y esta nos indica la cantidad de energía que un sistema termodinámico puede absorber o puede ceder. Es decir, la entalpía la podemos definir como la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno.
La variación de la entalpía está definida mediante la siguiente ecuación, en donde ΔH es la variación de la entalpía medida en Joule, HF es la entalpía final o bien la entalpía de los productos y HI es la entalpía inicial o bien la entalpía de los reactivos. Así, a partir de esta ecuación tenemos que, cuando la entalpía de los productos es mayor a la entalpía de los reactivos, se tendrá una variación de entalpía positiva, y entonces tendremos una reacción endotérmica, mientras que, si la entalpía de los productos es menor a la entalpía de los reactivos, entonces tendremos una variación de entalpía negativa, y así tendremos una reacción del tipo exotérmica. Una reacción endotérmica se caracteriza por absorber energía del entorno y lo hace en forma de luz o de calor. En este tipo de reacciones, la entalpía de los reactivos es menor a la entalpía de los productos, por lo tanto se tendrá un ΔH mayor a 0. En las reacciones endotérmicas, el calor se transfiere del exterior al interior del sistema. Por lo tanto, si colocamos un termómetro mientras se efectúa la reacción química, entonces la temperatura disminuirá. Un ejemplo de reacción endotérmica es la fotosíntesis, en donde las plantas captan la energía proveniente del sol para producir glucosa a partir del dióxido de carbono y oxígeno. En este caso, la energía también es considerada como parte de los reactivos. En esta reacción, los productos que son las moléculas de glucosa y oxígeno poseen mayor cantidad de energía que los reactivos, que son el dióxido de carbono y agua. Es por eso que las vamos a identificar con un ΔH mayor a 0. Otros ejemplos de reacciones endotérmicas son las reacciones de electrólisis, las reacciones de disociación o bien las reacciones de formación de compuestos. Por otro lado, también se tienen las reacciones exotérmicas, y estas se caracterizan por desprender energía en forma de luz o de calor. Y esto ocurre desde el sistema hacia el entorno, y en ellas la entalpía de los reactivos es mayor a la entalpía de los productos, por lo tanto se tendrá un ΔH menor a 0. Esto quiere decir que, si ponemos un termómetro mientras se lleva a cabo la reacción, entonces la temperatura irá en aumento. Este tipo de reacciones se pueden dar de manera espontánea y algunas pueden ser explosivas, por ejemplo cuando se combina algún metal alcalino con agua. Una reacción exotérmica cotidiana se da cuando se lleva a cabo la combustión del gas natural, cuyo principal componente es el metano, produciendo dióxido de carbono y agua, acompañada de una liberación de energía. En esta reacción, los productos poseen menor cantidad de energía que los reactivos. Es por eso que se identifican con un ΔH menor a 0. Otros ejemplos de reacciones exotérmicas son las reacciones de combustión, las reacciones de oxidación o bien las reacciones de neutralización. En la cultura hindú se dice que la vida es una reacción química que solo requiere de equilibrio. Las reacciones químicas se llevan a cabo desde que nacemos hasta que morimos y muchas veces las desconocemos a pesar de que se producen a cada instante y de mil formas. La química es fantástica, por eso te invitamos a sumergirnos en la siguiente presentación para conocer más de esta fascinante ciencia. Las reacciones endotérmicas, en las que es necesario la absorción de energía para que se dé la reacción química, a continuación te mostramos ejemplos. 1. La descomposición química del agua en hidrógeno y oxígeno. 2. La fotosíntesis de las plantas de acuerdo a la reacción química, que es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más energía proveniente del sol, nos da como resultado una molécula de azúcar más 6 moles de oxígeno. 3. La producción de ozono, en este caso oxígeno triatómico. 4. La reacción del hierro con el azufre para obtener sulfuro de hierro. 5. La descomposición del dióxido de carbono para obtener carbono y oxígeno. 6. La descomposición del amoníaco en hidrógeno y nitrógeno. 7. Desnaturalización de las proteínas por acción del calor. 8. La descomposición del carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. 9.
la formación de nitrato de amonio. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía en forma de calor o llama. Los siguientes ejemplos nos marcan: 1. La respiración de los seres vivos. 2. La oxidación de los metales. 3. La formación del dióxido de carbono. 4. La formación de la molécula del agua. 5. La formación del amoníaco. 6. La reacción del hidróxido de calcio se descompone en óxido de calcio más agua. 7. La reacción del hidróxido de sodio en agua. 8. La combustión del gas butano. Estos ejemplos que acabamos de ver nos permiten observar la diferencia entre una reacción endotérmica y exotérmica, lo que nos ayudará más adelante al estudio de la química. Ahora pon mucha atención a lo siguiente, porque te presentamos de forma experimental algunos ejemplos de reacciones que podrías observar en tu vida diaria. Y lo mejor de esto es que lo puedes comprobar tú mismo. En las reacciones químicas hay transferencia de energía, generalmente en forma de calor. Algunas reacciones necesitan energía para llevarse a cabo y otras la liberan. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos que están a distintas temperaturas. Con frecuencia hablamos de flujo de calor, desde un objeto caliente hacia otro frío. A pesar de que el término calor por sí mismo implica transferencia de energía, en general hablamos de calor absorbido o calor liberado, para describir los cambios de energía que ocurren durante un proceso. El calor no es lo mismo que la temperatura. La temperatura es una magnitud física que mide la sensación subjetiva de calor o de frío en los cuerpos o el medio ambiente. Para medir el calor absorbido o liberado por un sistema durante un proceso a presión constante, utilizaremos el concepto denominado cambio o variación de entalpía. El cambio de entalpía de una reacción puede ser positivo o negativo. Proceso endotérmico. Un proceso en el que el sistema absorbe calor, es decir, la energía que gana del sistema es la que pierde los alrededores. Por lo tanto, el cambio de entalpía de una reacción es positivo. Ejemplo: la fusión del agua es un proceso endotérmico. El hielo absorbe energía en forma de calor, aumentando la temperatura y la energía cinética de las partículas, adquiriendo mayor movilidad, venciendo la fuerza de cohesión y produciéndose el paso al estado líquido. Esta ecuación nos muestra el estado inicial y el estado final. Cuando el agua en un estado sólido pasa a un estado líquido, la variación de entalpía es mayor a cero. Este se podría representar a través de un diagrama, donde el paso de un estado de menor energía pasa a uno de mayor energía. Proceso exotérmico. Es un proceso en que el sistema libera calor, es decir, como la energía no se destruye ni se crea, toda la energía liberada por el sistema la ganan los alrededores. Por lo tanto, el cambio de entalpía de la reacción es negativo. Por ejemplo, la condensación del agua. Esta ecuación nos muestra el estado inicial y el estado final, donde el agua en un estado gaseoso pasa a un estado líquido, donde la variación de entalpía es menor a cero. Esto lo podríamos representar en un gráfico, donde el paso de estado de mayor energía a uno de menor energía. Observa que los procesos endotérmicos y exotérmicos son parte de tu vida diaria y conocerlos te ayudará a comprender mejor lo que pasa a tu alrededor. Bien, ahora te invitamos a analizar los siguientes datos que se obtienen al realizar los procesos endotérmicos y exotérmicos. La combustión es el proceso químico por el cual una sustancia, llamada combustible, reacciona con el oxígeno. En general, esta reacción es fuertemente exotérmica, desprendiéndose energía en forma de calor, luz o sonido. Esta reacción no tiene lugar de forma espontánea, sino que para que comience,
ha de aportarse energía a través de una llama de una chispa eléctrica. Eso sí, una vez empezada, continúa por sí sola hasta que se agote el combustible o el oxígeno. Reacciones de combustión particularmente importantes son la combustión del carbono. El producto es dióxido de carbono y se desprende energía lúmica y calorífica. Cuando esta reacción tiene lugar, un poco de oxígeno se forma en monóxido de carbono, un gas venenoso muy peligroso. La combustión de hidrocarburos, que son compuestos cuya base es carbono e hidrógeno. En esta reacción se forma dióxido de carbono y vapor de agua. Es una reacción que tiene lugar en la combustión de los combustibles fósiles, carbón y petróleo. La combustión de la glucosa en el cuerpo humano, procedente de la digestión de ciertos alimentos o de transformación de otras sustancias, reacciona con el oxígeno presente en las células, produciendo dióxido de carbono, agua y liberando energía. Esta reacción es lo que se conoce como respiración metabólica. Un punto importante a destacar es que la producción de combustión, fundamentalmente el dióxido de carbono, tiene una gran incidencia cuando son liberados al medio ambiente, ya que este gas es el que produce mayor efecto invernadero. Te proponemos realizar el siguiente proyecto para reforzar tus conocimientos sobre este tema, como una actividad complementaria a tu portafolio de evidencia de evaluación del primer parcial. El desarrollo sustentable en tu comunidad. Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Realiza lo siguiente. Etapa 1. Una investigación documental sobre el desarrollo sustentable. Etapa 2. Una propuesta acerca de formas de cuidado del medio ambiente para tu comunidad. Etapa 3. Elabora una exposición utilizando una presentación en PowerPoint sobre los resultados de la investigación. Etapa 4. Exponer el esquema a tus compañeros mencionando lo más relevante y significativo de la investigación. Como pudieron observar, las reacciones químicas y los procesos endotérmicos y exotérmicos suceden en cada momento. Por eso es indispensable conocerlos y aprovecharlos para mejorar nuestra calidad de vida. Si necesitas tener más información sobre este tema, acércate a tu docente o escanea este código QR, donde encontrarás material útil en tu estudio de la química. Recuerda visitar nuestro canal en YouTube, darle like, suscribirte y activar las notificaciones para evitar que te pierdas las novedades de Aula SEMS HD. También sigue nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por el canal digital 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Aprovechar la química nos ayuda a vivir de mejor manera. ¡Hasta pronto! Recuerda continuar con las medidas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Vacúnate y utiliza correctamente el cubrebocas. ¡Nos vemos!